El número 3, veas la luz nuevamente, poder tener una gran creatividad con nuevos pasos hacia tu futuro. No te vayas a rendir. Hola, ¿cómo estás, mi guerrero de Escorpio? Bienvenido a esta lectura, mensajes de tus ángeles y guías espirituales. Aquí voy a estar canalizando esos mensajes importantes que necesitas escuchar para el mes de mayo. Recuerda suscribirte, activar la campana y compartir este video para que lleguemos a muchos más escorpiones. Si quieres una consulta en línea, en la descripción está toda la información. Voy a iniciar entonces dándote estos consejitos de parte de los cristales. En algunas ocasiones estos mensajes pueden ser algún consejo de amor, de trabajo o incluso podría ser un jaloncito de oreja, así que pendientes. Vamos a ver. Ok, mira, aquí te están hablando mis cristales de que es momento de que finalmente tomes esa decisión y formes parte de ese grupo. Hay personas que están a tu alrededor que quieren compartir cosas contigo. Puede ser en el trabajo, puede ser en tu vida personal, pero tú estás distanciándote de ellos, estás alejado. No quieres entrar, no quieres ser vulnerable. Y vulnerable no quiere decir que seas una persona débil y que permitas que la gente te haga daño. Vulnerable simplemente quiere decir de que tú te arriesgas, de que expresas tus emociones sin importar la opinión de los demás. Pero estás como un ermitaño aislado, desconectándote del mundo, de las personas, mi Escorpio, y necesitas entonces cambiar esa actitud y formar parte de este grupo. Recuerda, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si no te identificas, entonces igualmente en mi página web puedes calcular tu signo ascendente y luego regresas acá y lo escuchas a ver si ese mensaje sí resuena con tu corazoncito. Me están hablando también aquí de que algún grupo de ustedes, mis guerreros de Escorpio, podría estar experimentando lo que son rumores y chismes, personas que están hablando mal de ti, o tú podrías estar hablando mal de personas y tú eres lo que estás en este grupo donde tienes a alguien completamente alejado porque están destruyéndolo, hablando mal, y esas son energías negativas, Escorpio, que no te convienen, que no te están ayudando, no están haciéndote bien. El número 3 va a ser un número bastante importante para ti este mes de mayo, así que préstale atención a las fechas del día 3 de mayo, las fechas del día 23 de mayo o la fecha del día 30 de mayo. Incluso también el 31 de mayo, así es que préstale atención a esas fechas porque marcan momentos importantes y momentos claves para ti. Anótalo allí en tu agenda para que no se te vaya a olvidar. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones antes de iniciar mis lecturas. Vamos a ver entonces cómo va a ser el mes de mayo, la primera semana y la segunda semana para ti. Voy a crear este espacio seguro para canalizar a tus guías y tus ángeles. A ver, envíenle este mensaje a los guerreros de Escorpio que verdaderamente lo necesitan. ¿Qué es lo que está pasando por su cabeza? Indecisión. Mira, el ermitaño, y te hablé de esa carta con los cristales. Y ruptura en el corazón. 3 de espadas, 7 de copas, ermitaño, 3 de espadas. Y aquí te están hablando de muchas indecisiones y también inseguridades que puedes estar teniendo. Te hablan de que las 2 primeras semanas te vas a sentir como débil, como que no quieres formar parte, o ya te puedes estar sintiendo así, que no quieres formar parte de nada, no quieres salir, no quieres compartir con otras personas. Y te has podido también estar pasando por algún momento en el cual tu corazoncito ha sido bastante destruido, en el cual has sido traicionado, y eso es lo que te ha ocasionado a ti que te coloques como en ese capullo, en ese caparazón, como una tortuguita, que no quieres salir de allí por temor a volver a ser herido. Aún estás lamentando una pérdida, puede ser una pérdida física, puede ser una pérdida emocional, pero te encuentras en esta turbulencia de emociones y de sentimientos durante esas 2 primeras semanas del mes de mayo que están bloqueando y te están obstruyendo cosas positivas para ti. Algunos de ustedes, incluso guerreros de Escorpio, van a tener que buscar ayuda
persona. Es momento de que veas la luz nuevamente, de que salgas de esa oscuridad y de que te entregues a esa persona que realmente tú confías. Puede ser una amistad, puede ser un familiar, puede ser un padre. Tienes que volver a conectar con esas energías y hablar para que puedas sanar. Si esto no se ha dado, entonces mucha atención, porque estamos hablando de que durante las 2 primeras semanas del mes de mayo podrías verte en la situación en la cual tú tengas que escoger entre varios amores, o la persona con la que tú estás tenga que escoger entre tú y otros amores, otras personas también que estén a su vida. Pero el resultado, lamentablemente, esas 2 primeras semanas de mayo va a ser bastante dramático, bastante doloroso. Me están diciendo mis guías también de que en la salud algunos de ustedes o algún familiar, persona cercana a ustedes, va a tener que realizarse algún tipo de chequeo médico en su corazón, algún tipo de electrocardiograma para asegurarse de que todo esté dentro de orden, de que todo esté bien. Si es así, entonces recuerda darle ese apoyo a esa persona que necesita ese chequeo médico y después de sus resultados, para que no se siente que esté solo o sola. Después de estas semanas al inicio del mes de mayo un poquito controversiales por esta situación, de esta indecisión de que tienes que salir de esa oscuridad, tienes que buscar la luz, sanar tus heridas. Vamos a ver cuál es el mensaje para las 2 últimas semanas. Lo importante que dicen tus guías espirituales para ti, mi guerrero de Escorpio. El mago, el sota de bastos y la sacerdotisa. Muy bien. Excelente, mis guerreros. Terminas el mes de una forma mucho más positiva. El mensaje que te hablan aquí es de que tienes que empezar a explorar y analizar nuevos pasos que dar en tu vida. Nuevos cambios de carreras, cambios de residencia, cambios también en cuanto a las personas que te rodean. Porque pueden que algunos de ustedes estén encerrados en un círculo que es un poco vicioso, unas personas que son bastante tóxicas y negativas. Y que tienes que salir entonces de esa situación. Pero te veo exitoso, te veo a final del mes de mayo en una nueva posición en tu vida, parado firme frente a los retos, teniendo una conversación importante también con una mujer. Hablan también aquí mis guías de que algunos de ustedes podrían estar asistiendo a la iglesia a tener algún tipo de actividad como una primera comunión, algún tipo de actividad. No lo veo como una boda, lo veo más como una primera comunión, como una confesión que vayan a hacer tal vez con un padre. ¿Cómo se llama? Hay otra, está la primera comunión y hay otro más. Si saben el nombre del otro actividad que hacen los jóvenes, que hacen los teenagers, escríbanmelo allí en los comentarios, que se me acaba de olvidar. Es la primera comunión y hay algo más, creo que comienza con C también y se me olvidó. Escríbanmelo allí para saber que se me olvidó. Gracias. Pero te veo atendiendo esta actividad religiosa. Puede ser un bautizo también, puede ser esta primera comunión o lo otro que se hace que va en esa misma línea de la primera comunión. Dígame allí qué es. Y esto podría ser para ti o podría ser para algún familiar. Podrías tú estar asistiendo o escuchar de que eso se está dando a tu alrededor. Te veo estable, te veo finalizando el mes con una nueva idea, con un nuevo concepto, con nuevos pasos hacia tu futuro. Y esto va a ser algo que te va a ayudar a superar lo difícil que ha podido ser este momento si estás viendo esta lectura un poco antes de mayo o las primeras 2 semanas de mayo también. Déjame sacarte unos mensajes adicionales. Vamos a ver cuáles son las áreas de tu vida en las cuales tienes que trabajar durante este mes de mayo. Te sale la carta de la intensidad y la carta de la abundancia. Aquí te están diciendo los consejos para ti es: no te vayas a rendir. Tienes que seguir luchando, seguir siendo fuerte. Hacer las cosas con intención, con unos buenos conceptos, con buenas ideas, con una claridad del objetivo que tú quieres lograr de parte de cada acción y cada palabra que tú utilices. Y que todo esto te va a llevar a ti a un mes de abundancia. Puede ser abundancia financiera, puede ser abundancia con las personas a tu alrededor, puede ser abundancia en muchos aspectos de tu vida, pero estás destinado a eso, estás destinado a tener éxito, a tener abundancia, a una buena intensidad y un buen balance en tu vida.
Así es que muy atento, porque también esta carta del mago va muy relacionado con esta carta de la intensidad, en donde me indican de que tú vas a tener esa nueva idea, un nuevo concepto. Vas a poder tener una gran creatividad, mi guerrero de Escorpio, para poder entonces hacer cambios en tu vida que van a ser muy importantes. Pasas de una etapa en la cual tú estás como indeciso, en la cual estás así como que no sabes qué hacer, que saltas, vas para arriba, vas para abajo, a una posición mucho más estable y mucho más segura. Vas por el buen camino. Y recuerda, en esta vida nosotros tenemos que pasar por cosas difíciles para que podamos aprender de ellas, para que podamos entonces enfocarnos en nuevas cosas hacia un futuro. Porque si todo es maravilloso y todo es color de rosa, entonces no hay retos y no sales de una misma situación, de una línea en la cual te sientes en tu zona de confort. Y todas estas pruebas que se te presentarán durante el mes de mayo, las 2 primeras semanas principalmente, es lo que te va a llevar para que alcances tu felicidad y esa abundancia que tanto mereces y has estado esperando para finales del mes de mayo. Para junio, la historia será completamente diferente. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.